para que sea un sábado. No. A ver, dale. ¡Feliz sábado, hermanos! ¡Feliz sábado! Muy bien. Hoy, no me acuerdo quiénes estuvieron en la oratoria, pero este es un sermón nuevo. Con Facha, ustedes lo conocen por Facha. Con él, este jueves en la noche lo hicimos. Solamente el jueves y viernes para practicarlo. Así que nos pusimos las pilas. Bien. ¿Qué hacer frente a los desafíos? Abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel 5, 17 al 25. Y mientras ustedes buscan en sus Biblias, voy a hablar de una pequeña introducción. 2 de Samuel 5, 17 al 25. Los filisteos eran los peores enemigos de Israel. Ellos eran muy grandes en número. Eran muy grandes en estatura y muy fuertes físicamente. Era un pueblo preparado para la guerra ya. Ellos estaban su poder militar era muy alto. En cambio, Israel no era un pueblo guerrero. No estaba preparado para la guerra. Ellos más bien se dedicaban a la agricultura y al ganado. No eran fuertes físicamente, tampoco eran altos. Anteriormente, en aquella época, para nosotros los israelitas eran gigantes, porque aquellos medían 2 metros o 2,5. Un gigante ahí medía 3 metros o casi 4 ya. Y los filisteos controlaban a Israel. Por ejemplo, los filisteos eran los que les afilaban las cosas, les afilaban los discos de arado, las hachas y los machetes para los árboles, y la hoz para cosechar trigo. Nada más. No les dejaban tener armas. Israel recién se empezó a organizar militarmente con Saúl. Ahora sí, leamos 2 de Samuel 5, 17 al 25. Cuando los filisteos oyeron que había ungido a David por rey de Israel, subieron en busca de David. Al saberlo, David fue a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por todo Refaim. Refaim era una llanura, un valle ancho y fértil. Es curioso que David había enfrentado a un gigante cuando era más joven, Goliat. O sea, ahora tiene un desafío mucho más grande en el valle de los gigantes. Entonces David consultó al Señor: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor respondió: ve, porque de cierto entregaré a los filisteos en tu mano. Y David fue a Baal-Perasim. Allí los venció y dijo: el Señor rompió a mis enemigos ante mí como la brecha que abre las aguas. Por eso llamó ese lugar Baal-Perasim. Traducido en nuestro idioma sería el Señor quebranta o el Señor de las brechas. También me recuerda la vez cuando abrió la brecha en el Mar Rojo. Los israelitas estaban acorralados. Tenían montañas a la derecha, montañas a la izquierda, el mar de frente, y los egipcios venían a matarlos por detrás. Fue cuando el Señor abrió una brecha para que su pueblo pase en seco. Cuando parecía que ya no había esperanza, cuando parecía que no había solución, el Dios intercede y salva a su pueblo. Sigamos leyendo en el versículo 21. Y los filisteos dejaron sus oídos allí, que David y los suyos quemaban. Pero los filisteos volvieron y se extendieron por el valle de Refaim. Los filisteos no podían entender cómo un pueblo tan débil puede vencerlos. Y así los filisteos
David volvió a orar pidiéndole consejo a Dios. El primer punto que podemos sacar de acá, lo primero que debemos hacer frente a un desafío es pedir consejo orando a Dios. ¿Cómo aconseja Dios hoy en día? Él, si quiere, puede mandar un ángel y hablarnos personalmente a nosotros. Pero Él eligió la Biblia como la herramienta más grande para aconsejarnos y hablar con nosotros. Lo segundo que debemos hacer frente a un desafío es buscar el consejo en la palabra de Dios. Sigamos leyendo en el versículo 23. Y David consultó al Señor, y Él le dijo: no los ataques por el frente, rodéalos y atácalos por la retaguardia, cuando oigas un estruendo de marcha por las copas de las balsameras. Las balsameras eran unos árboles que solo crecían en ese valle. ¿Se pueden imaginar a David con su ejército escondido entre aquellos árboles, esperando la señal de Dios? Esperando la señal. Esa señal era el ejército de ángeles de Dios, encabezado por el mismísimo Señor Dios. Sigamos leyendo en el versículo 24. Cuando oigas un estruendo de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque el Señor saldrá delante de ti para herir el campamento filisteo. Lo que podemos sacar de acá, el tercer punto, lo tercero que debemos hacer frente a un desafío es estar atento a las señales y oportunidades que nos da Dios. Y sigamos leyendo en el versículo 25. Y David hizo como el Señor mandó, y derrotó a los filisteos desde Gabá hasta Geser. Él fue a la guerra y fue desde Gabá hasta Geser, derrotó a todos los filisteos. Pero no solo era él con su pueblo, era él, Dios y los ángeles del cielo, del ejército del mismísimo Señor Jesucristo. Hagamos un repaso. Lo primero que debemos hacer frente a un desafío es, díganmelo en voz alta, ¿qué debemos hacer lo primero frente a un desafío? Orar. Consultar. ¿Qué me escuché? Orar. Consultar. Con ganas. Hoy es sábado, donde debemos alabar al Señor. Parece que siguen dormidos. ¿A qué hora se acostaron ayer? Lo segundo que debemos hacer frente a un desafío es buscar el consejo de Dios en la Biblia y en su palabra. Y tercero, debemos estar atentos a las señales y oportunidades que nos da Dios. El cuarto, que para mí es el más importante, que se tendría que hacer desde el principio hasta el final, es no apartarse del plan de Dios. Amén. Tal vez tuve que resaltar una parte acá. No podemos hacer nada sin Dios. Sin Él no estaríamos viviendo. Sin Él tal vez no respiraríamos. No importa cuán grande o
qué tan pequeño sea el desafío. No te salgas de su plan. Ora y pídele consejo a él. Amén. Cuando David estaba en medio de ese campo, en los árboles, yo me lo imagino, él sentado, mirando al cielo en la copa de los árboles, esperando la señal. Y ahora nosotros es nuestro turno de esperar su señal. La señal cuando Dios venga. Cuando Dios venga, va a haber más accidentes, terremotos se harán más fuertes, volcanes erupcionarán sin ninguna razón. Habrá enfermedades peores de las que hay ahora. Hoy, en la escuela sabática en Jerusalén, Lázaro estaba enfermo, había muerto y resucitó. Me acuerdo que Jesús dijo que él iba a morir como Jonás, iba a estar adentro del sepulcro 3 días, el tercer día iba a salir de ahí. Yo me imagino a Jesús y se sabe que no va a haber otro como él, ni nunca hubo, ni nunca habrá, ni nadie podrá ser como él. Tal vez ahora estés enfrentando un desafío más grande que el anterior. Tal vez tu hermano esté enfrentando un desafío más grande del que tú tienes. Consulta y pide al Señor. Busca en su palabra su consejo. Pídele, como Salomón le pidió sabiduría a Dios. Si alguien tiene un desafío aquí ahora, por favor, ayúdenme y oremos por todos los hermanos que tengan desafíos. Porque yo me acuerdo que en mi anterior sermón se trataba sobre la oración. Era lo divino y lo humano. Con lo divino, ¿qué me estaría haciendo la parte humana luchando para ganar? Si solamente fuera humano, Dios no nos acompañaría con la parte divina. La unión hace la fuerza. Tiene que ser divino y humano. Y no solo eso, consulten y pidan a Dios. Amén. Amén.